Robert Boyle. Robert Boyle nació en 1627 en Londres, y él venía de una familia adinerada, ya que su padre Richard Boyle anteriormente se había dedicado a la política, por lo que ya había adquirido diferentes tierras y terrenos en lo que vendría siendo Inglaterra e Irlanda. Robert Boyle inició sus estudios a los 8 años de edad después de la muerte de su madre, la cual fue la segunda esposa de su padre. Él se quedó un tiempo en Génova, en Italia, donde empezó a relacionarse con el mundo de las ciencias, ya que empezó a leer las diferentes paradojas que había escrito Galileo Galilei, el cual había fallecido un año antes de que él llegara. Después de esto, Robert había iniciado sus estudios y aquí había entrado al colegio en donde él empezó a dar sus primeros pasos en el mundo de las ciencias, ya que se había interesado sobre todo en las artes liberales, sobre todo en la que vendría siendo la física. Tiempo después, Robert volvió a Londres, donde se familiarizó con lo que vendría siendo la escuela invisible, con la cual él iniciaría diferentes tipos de experimentos posteriormente con lo que vendría siendo los gases, ya que esta escuela básicamente lo que hacía era proteger o buscar a dar a conocer la nueva filosofía, la cual había implantado Galileo Galilei tiempo atrás. Después de esto, eh, Robert pues, regresó a Irlanda, a las tierras que había adquirido su padre, para iniciar sus primeros estudios en lo que vendría siendo la química, el mundo de la química. Lamentablemente, y en sus propias palabras, pues básicamente él decía que los irlandeses no tenían ese amor y sobre todo ese entendimiento de las ciencias, sobre todo en el ámbito de la química, ya que no tenía ni siquiera los implementos o los instrumentos que él necesitaba para sus experimentos. Por lo que tiempo después él regresó a Inglaterra, a Londres, donde continuaría sus estudios sobre todo en la química. Él se vio interesado principalmente en los gases, por lo que ayudó a Robert Hooke en 1659 y creó la que vendría siendo la máquina boyliana o la máquina de gas. Básicamente con esta máquina él empezó a experimentar con el aire y se dio cuenta de que el volumen aumentaba dependiendo de cuánta presión se le aplicara a un gas. Por lo que tiempo después, en 1661, él sacaría un libro donde daría sus primeros indicios de eso, la que vendría siendo sus futuras leyes, que vendría siendo las leyes de los gases. Él ahí básicamente explicaba justamente eso, que el volumen y la presión estaban directamente relacionados. Después de esto, él postularía básicamente la que fueron las leyes que lo volvieron muy famoso, que vendría siendo la ley de Boyle o la ley de los gases. Esto básicamente lo volvió famoso y lo volvió reconocido en el mundo de las ciencias. Tiempo después, su salud se vería deteriorando, por lo que él poco a poco iría alejándose de la vía pública. Él básicamente en sus últimos años se dedicó a crear una serie de manuscritos donde él dejaría básicamente todos sus estudios, todo su legado en hacer lo mismo, lo decía él, para que sus futuros aprendices y estudiantes básicamente continuaran con lo que él había dejado. Tiempo después de esto, dejó sus reuniones, disminuyeran básicamente dejándolas en pocos días que vendría siendo lunes y sábados por sus motivos de salud. El resto de sus años básicamente lo dedicó justamente a eso, a sus estudios, a continuar con sus experimentos y finalmente en 1691 terminó falleciendo por parálisis en el sistema nervioso, lo que básicamente le provocó la muerte. Isaac Newton nació en Lincolnshire, que es un condado de Inglaterra, su capital es Lincoln, el 25 de diciembre de 1642 y murió el 31 de marzo de 1727. Este personaje fue un físico, también teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés.
También es autor de los Philosophae Naturalis Principia Mathematica, que es conocido como los Principia, un libro donde describe la ley de la gravitación universal y estableció las básicas de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entre sus descubrimientos científicos destacan los trabajos sobre la naturaleza de la luz, la óptica, que esta se presentó en su obra llamada Optics, y en matemáticas y el desarrollo del cálculo infinitesimal. Newton comparte con Gottfried Leibniz el crédito por el desarrollo del cálculo integral diferencial, donde utilizó para formular sus leyes de la física y la astronomía, las cuales son muy famosas. También contribuyó en otras áreas de las matemáticas, desarrollando el teorema del binomio y las fórmulas de Newton-Cotes. Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales gobernaban el movimiento en la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Es decir, que a menudo fue calificado como el científico más grande de todos los tiempos, y su obra como la culminación de la revolución científica, la cual es muy famosa también. El matemático y también físico Louis Lagrange dijo que Newton fue el genio más grande que ha existido y también el más afortunado, ya que solo se puede encontrar una vez en un sistema que rija el mundo. Pero bueno, ya entrando a los contextos sociales, políticos, económicos y culturales, Newton no solo se dedicaba a la ciencia, también al estudio de la Biblia, de la que consideraba que llevaría al conocimiento de las leyes naturales, siendo un fuerte creyente en la labor creadora de Dios y abrazando la teoría arriana sobre la no existencia de la Trinidad, algo que le causaría problemas en la universidad durante sus años de profesor. Sin embargo, él estudió teología y se centró mucho en ese aspecto cultural. Newton vivió como un científico muy reconocido durante toda su vida. Él mantuvo una cercanía con la clase política, por lo cual en 1689 fue elegido como miembro del Parlamento y fue designado o encargado a la custodia de la Casa de la Moneda en 1969 y recibió de la reina Ana el título de Sir, el cual era pues una condecoración muy grande en ese tiempo. La época histórica en la que vivió Isaac Newton es donde empieza la desintegración del sistema feudal, pues donde se caracterizó por el surgimiento y desarrollo del capital mercantil y la manufactura. También los cambios que se llevaban a cabo plantearon un número muy alto de problemas a la ciencia y la técnica, lo cual condicionó su desarrollo y la forma de pensar de los investigadores. Sin embargo, esto no detuvo a Newton para poder seguir con sus grandes estudios, investigaciones y descubrimientos. Se hizo la boobie y el booty, viste de Christian Dior, activado a sus amigas con un call.